Ramírez Cuellar. Alfonso, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Alfonso. Alfonso, pues andas asustando ahora a los muy ricos con esto que propones de que haya un impuesto especial, así sea por una sola ocasión, para las 160,000 fortunas más grandes de México. ¿Cómo va este tema? ¿Por qué lo planteas? ¿Qué sustento legal puede tener, Alfonso? Bueno, mira, yo creo que todos sabemos ya en el mundo y ahora de manera más reciente en los Estados Unidos se está pues abriendo un nuevo escenario, como que estamos viviendo un vuelco histórico. Se está enterrando toda la política de los neoliberales que tuvo como base el abandono de las clases medias y de la gente pobre, el retiro del Estado de los grandes programas de inversión, y se está regresando a invertir fuertes cantidades de recursos en atender pues a los sectores más afectados, tanto de un periodo muy largo de desigualdad como los afectados también en esta pandemia. Es la clase media y es la gente más pobre. Pero también en todo el mundo, y sobre todo después de la crisis del 2008, empieza a analizarse los efectos tan nocivos que está representando la gran concentración de la riqueza en pocas manos y el aumento desmedido de la desigualdad social que está llevando a la ruina a grandes sectores de la clase media y profundizando la miseria de la gente más pobre. Quiere decir que todo lo que se hizo desde el periodo de Reagan o de la Thatcher se está prácticamente cambiando ya en todo el mundo. Y México no es la excepción. Aquí yo desde el año pasado, si tú recuerdas, empezamos a plantear la necesidad de que ya no sea la gente de clase media y mucho menos la gente más pobre la que sea el sostén principal con el pago de sus impuestos, el sostén principal de los gastos del Estado. Creo que el elemento de progresividad, de que aquellas grandes fortunas, los ingresos multimillonarios, como existía antes, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países que lograron construir un verdadero sistema de salud muy sólido, universal, de carácter gratuito, que atendiera correctamente a los pacientes y a las familias, o que pudieron construir grandes sistemas educativos, pues se financiaron y se lograron sobre la base de que aquellos que tuvieran más, pues pagaran y colaboraran un poco más. Recientemente en Argentina, el Congreso de aquel país señaló la necesidad de que las grandes fortunas pudieran establecer por única vez una aportación especial para resolver los graves problemas de la pandemia. Comprar las vacunas, mejorar todo el equipo y la protección de los médicos, las enfermeras, los trabajadores que laboran en los hospitales, y bueno, ellos hicieron una valoración de que las grandes fortunas, los multimillonarios, pudieran aportar en esta primera ocasión. ¿Y se les aplicó pues aquí en México, impuesto? ¿Cómo? ¿Y se aplicó ese impuesto? Sí, ahorita ya está en vigor. Cuando vino el presidente de Argentina, pues yo consideré conveniente que aprovecharan la reunión de nuestro presidente de la República, el presidente Fernández también, para que pudieran haber hecho una evaluación de qué ventajas, qué desventajas pudiera tener esta medida que tomaron ellos en diciembre del 2020 y que fue avalada por su Congreso y que en estos momentos está en vigor y que van a recaudar aproximadamente una cantidad ligeramente menor a los 100,000 millones de pesos, y todo va etiquetado a resolver los problemas de la pandemia: oxígeno, camas, mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los médicos, de las enfermeras, mejoramiento y compra de un volumen mayor de vacunas,
es decir, todo gira en torno a la pandemia, y eso lo hicieron allá, lo aprobó su Congreso en diciembre de 2020. Alfonso, ¿y qué nos recomendó el presidente de Argentina? Pues yo creo que este es un debate que ya es ineludible. Recientemente se acaba de constituir un grupo de diputados, de diputadas de todas las fracciones parlamentarias. Se nos ha encomendado por resolver este grave problema que tenemos entre estados, municipios y federación, cómo logramos que los municipios realmente inviertan más recursos en obra pública, cómo logramos también que las entidades federativas mejoren la calidad de su gasto para otorgarnos seguridad, mejores servicios de salud, y cómo equilibramos también todo lo que ocurre con este pacto que se tiene que revisar porque ya son muchos años, se ha deteriorado y tenemos que construir un nuevo acuerdo entre estados, municipios y federación. También este grupo pues va a tener que analizar los requerimientos de gasto. Aquí el objetivo fundamental para nosotros es tener un sistema de salud, como lo ha dicho el presidente de la República, universal, gratuito, de calidad en todos los niveles, desde la atención inicial hasta el funcionamiento de los grandes institutos y hospitales nacionales, el otorgamiento de los medicamentos y una atención adecuada a todas las pacientes y a todas nuestras familias. Hemos reformado la Constitución para que nadie se quede sin cursar una carrera universitaria. Claro. Hemos legislado para tener un sistema de cuidados también de las personas más eficiente. Todos estos derechos pues requieren inyecciones mayores de recursos para que no se suspendan, para que se enriquezca y para que logremos tener un estado de bienestar. Nosotros andamos aquí en la Cuarta Transformación por que en México se establezca este estado de bienestar, y este estado de bienestar, entre otras muchas cosas, solamente puede ser financiado si hay progresividad al momento de contribuir en los gastos educativos y los gastos de salud. Sí, Alfonso, ¿cuál es la base jurídica para que una persona que tiene una fortuna X se le imponga un impuesto específico por ser rico? Bueno, no es por ser rico, y además pues muchos que son de clase media piensan que estas medidas ¿cuál sería la base? ¿Sería a partir de qué? Incluso lo que yo creo que debemos de llegar en un momento más temprano que tarde, los próximos años, es para que más del 80%, más del 85% de los trabajadores no pague el impuesto sobre la renta. Es decir, que muchos trabajadores que ganan entre 12 y 15 mil pesos, que son la mayoría de los trabajadores, esté exento del pago del impuesto sobre la renta. Creo que podemos alcanzar un nivel, un cinturón de bienestar para proteger a la gente pobre, proteger a la clase media, y para que todos aquellos que tengan ingresos y riqueza de miles de millones de dólares sean los que puedan contribuir más. No estamos hablando ni de expropiar riqueza, ni de afectar a los que viven del fruto de su trabajo, pero sí hay grandes fortunas, y esto pues ya se está discutiendo en Estados Unidos. Pero Alfonso, ¿cuál es la base jurídica? Reitero esa pregunta. O sea, jurídicamente, ¿qué va si le dices? Es una disposición legal que tenemos que establecer al momento que discutamos. Sí, pero ¿bajo qué criterio? Otras cosas, el impuesto sobre la renta, ¿no? Pero ¿bajo qué criterio? O sea, ¿cómo justificas jurídicamente? Tiene que establecerse un umbral. Por eso yo siempre he insistido en que el INEGI también nos ayude a determinar los umbrales de la gran concentración de la riqueza, hasta qué monto consideramos que son grandes fortunas, con el propósito de no actuar con arbitrariedad, no afectar a la clase media, aquellos sectores que tienen altos ingresos, pero que no son multimillonarios y que a ellos no se les debe tocar absolutamente para nada. ¿Cuál sería la base para tasar esa fortuna? ¿De 20 millones de pesos para arriba? Yo creo que los trabajos técnicos que vamos a realizar como diputados, las propias encuestas que ya está realizando el INEGI, los estudios del Banco de México y las aportaciones de
de las propias instituciones educativas, y los diálogos que tenemos con el sector privado nos van a ir indicando qué consideramos como una gran fortuna, qué consideramos como ingresos multimillonarios, para que de esta manera la decisión que finalmente se tome, que puede ser el año próximo o puede ser el siguiente, todavía no sabemos, esté con un gran consenso nacional para que logremos realmente el objetivo de que los que más tienen, sobre todo los que tienen muchísimo dinero, los que son multimillonarios en dólares, pudieran aportar también mucho más y ya quitarnos ese flagelo donde la clase media y la gente pobre siempre son los que ponen y además los multimillonarios gozan de grandes instrumentos de planeación fiscal para la elusión o a veces para la propia evasión del pago de sus contribuciones, y por mucho que esté la tasa en 34%, pues a veces vienen pagando el 3 o el 8 porque tienen grandes abogados, grandes bufetes, tienen pues un sinnúmero de medios para eludir las responsabilidades. Yo creo que vamos a avanzar en una justicia tributaria, la clase media debe ser protegida, y los que tienen ingresos multimillonarios, me parece a mí que deben de colaborar un poco más. Alfonso, ideológica y políticamente entiendo todo lo que planteas, pero no me gustaría cerrar esta entrevista sin insistirte en preguntarte cuál es la base, el argumento jurídico para que a alguien le vayan a establecer un impuesto solamente porque es muy rico. No me gustaría irme sin no es un nuevo impuesto. Entonces, lo primero que yo quiero que quede claro, que los trabajos de este grupo de diputados no está planteando la creación de absolutamente ningún impuesto. Por ponerte un ejemplo. ¿Pero cómo se llamaría entonces? Las grandes plataformas de comercio electrónico pues no están pagando impuestos. De acuerdo. No se les va a poner un impuesto, simple y sencillamente lo que queremos es de que Facebook, Amazon, todas las grandes plataformas colaboren igual que como colabora cualquier empresa que tiene su residencia o sus usuarios en nuestro país. Pero aquí estamos hablando de contribuyentes que ya pagaron sus impuestos. No, aquí no se va a crear ningún nuevo impuesto diferente al impuesto sobre la renta. ¿Cómo se llamaría entonces? Simple y sencillamente los cajones o los segmentos que en estos momentos existen en el pago del impuesto sobre la renta tendrán que revisarse para que los sectores de clase media pudieran ser exentos y las grandes fortunas, los multimillonarios, pudieran tener una aportación especial. ¿Bajo qué argumento? Esto es la progresividad y la equidad en el pago de los impuestos, y también evitar, ya hemos avanzado mucho, se han impedido ya las condonaciones de impuestos, nos ha dado buenos resultados, y creo que es la discusión que se está teniendo en todo el mundo, porque creo, y es justo, o dime tú si no es justo, que los que tienen ingresos multimillonarios pudieran aportar un poco más para resolver los graves problemas que tenemos en salud y en educación. Sí, no es justo, pero lo que yo sigo preguntando es el argumento jurídico. ¿Cómo le vas si le dices? No tenemos ningún problema de carácter jurídico. No tenemos ningún problema de carácter jurídico. Simple y sencillamente, ni se va a aumentar el IVA, ni se va a alterar el impuesto sobre la renta, ni se va a crear un nuevo impuesto. Simple y sencillamente los segmentos de pago pues van a variar en función de las fortunas y de los ingresos multimillonarios. Es lo único que se tiene que hacer. Bien, 160,000 grandes fortunas. También eso es lo que tenemos que revisar. ¿Cuál es el umbral? ¿A quién le toca? ¿Cuáles son los que concentran esas grandes fortunas multimillonarias en dólares? Aquí pues tenemos que acabar con esa propaganda de que dicen, ahí vienen contra los que han hecho un esfuerzo para tener sus ingresos. No, eso no, para nada, no estamos hablando de los grandes multimillonarios. Yo creo que no hay pues una cantidad sumamente pequeña de las personas de las que estamos hablando. A lo mejor ni siquiera 100,000 llegamos. En nuestro país está la concentración, muy poquitos tienen una inmensidad
de dinero, tienen una enorme fortuna y muchísimo, la clase media, más del 90% de la población está en condiciones de no tener nada o tener muy poco, y creo que ha llegado el momento en que estos grandes grupos multimillonarios pudieran colaborar un poco más. No es expropiación, tiene que haber un compromiso mayor para financiar sobre todo los grandes sistemas de salud que necesitamos y el gran sistema educativo y de investigación en ciencia y tecnología que requerimos en nuestro país. Muy bien, Alfonso, pues agradezco mucho esta explicación y los datos de contexto. Claro, ya están las voces que dicen que vamos hacia el comunismo, que son expropiaciones. No, pero esto lo está discutiendo Estados Unidos también. Si tú revisas, Estados Unidos tiene esta misma discusión que nosotros. Incluso ellos van mucho más allá. Han lanzado todo un paquete muy ambicioso para proteger a la clase media y a la gente pobre. Es decir, ellos están discutiendo esto mismo que estamos comentando el día de hoy. Biden, que no es ningún comunista, ningún socialista, está discutiendo el tema de la progresividad, porque cuando Estados Unidos fue grande, cuando tenía una clase media muy fuerte, cuando había mucha prosperidad en Estados Unidos, en Francia, en Reino Unido, en Alemania, en España, es porque había esta progresividad. Se acabó la progresividad, se concentró la riqueza en muy poquititas manos y se generó una desigualdad que está rompiendo a nuestras sociedades con muchos peligros y con mucha miseria, con mucha pobreza y con mucho sufrimiento, y yo creo que eso es por lo que tenemos que terminar. Alfonso, muchas gracias y estaremos atentos a ver cómo va avanzando esta propuesta en las mesas de discusión, el grupo de trabajo que coordinas. Y esta es una tarea de la próxima legislatura, de los siguientes años, pero si Estados Unidos y Europa y todo el mundo lo está discutiendo, Argentina lo acaba de aprobar, yo creo que nosotros no podemos quedarnos atrás en estos cambios que significan la derrota del neoliberalismo tal y como lo hemos soñado desde hace mucho tiempo. Pero no será en esta legislatura, ¿verdad? No, en esta legislatura no, son medidas que vienen proyectadas para garantizar la sustentabilidad del estado de bienestar que se ha echado a cuestas el presidente de la República, y que no vamos a quitar el dedo del renglón en que en México debe existir un verdadero sistema de salud y un verdadero sistema educativo. Alfonso Ramírez Cuéllar, como siempre, muchas gracias por aceptar amablemente el platicar con nosotros. Aquí estamos a tus órdenes, creo que es un debate muy intenso, muy bueno, y es el debate que se está dando ya en todo el mundo. Muy bien, Alfonso, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.